Ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. He pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto, para transmitirle desde aquí al señor presidente de la República y a los dirigentes de la vida pública nacional mi reclamo, mi petición, mi exigencia, mi ruego en nombre del pueblo venezolano de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se está reclamando y que están tomando carne todos los días en el corazón y en el sentimiento del pueblo. Vamos a votar por el próximo presidente, abajo y a la derecha. Venezuela es convergencia. Nosotros vamos a hacer un gran frente nacional y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todos como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. Nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. Y presidente de la República de Cuba, señor rector de esta insigne Casa de Estudios, señor presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, señor presidente de la Casa Simón Bolívar, queridos compatriotas, profesores universitarios, estudiantes de Cuba, de esta tierra de Martí, de esta tierra de Bolívar, en primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana. Bien adecuado, mi comandante, el próximo año del centenario de la muerte de José Martí, para estrechar ese trabajo ideológico, ese binomio de Bolívar y Martí, como forma de levantar la emoción y el orgullo de los latinoamericanos. Estamos empeñados en organizar en Venezuela un inmenso movimiento social, el movimiento bolivariano revolucionario 200 y más allá. Estamos convocando para este proceso, con el movimiento bolivariano, con el Frente Nacional Bolivariano, polarizar a Venezuela. Los que van al proceso electoral, donde hay gente honesta también, que respetamos pero no creemos es en el proceso electoral. Ese es un polo, y el otro polo que nosotros vamos a alimentar y a empujar y a reforzar es la solicitud en la calle con el pueblo del llamado a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. Va a tener que buscar gandolas y gandolas y gandolas de manteca para quemar todos los venezolanos, porque todos los venezolanos somos ateos. Venezuela toda se ha empobrecido porque está mal conducida, porque está mal dirigido el país. El país necesita otra dirección para dar una oportunidad a todos y para que podamos crecer. He decidido entregar mi vida a este reto, y este reto se llama Venezuela. El movimiento independiente por querer a la ciudad. Estamos apoyando a Luis Alfaro Ucero, un hombre honesto, maduro, serio y quien nos garantiza vivir en libertad. Las leyes en Venezuela generalmente no se respetan, incluso las más fáciles de cumplir. Necesitamos hacer lo que nunca hemos hecho, hacer cumplir las leyes a todos por igual. Piensa, para que el cambio sea para nosotros, la gente es el cambio. Representamos el cambio. Los demás son más de lo mismo, pero el cambio con libertad tiene que ser a favor del éxito, no del fracaso, de la gerencia, no de la incertidumbre. Por ahora vivimos en libertad. Despierta y reacciona. Piensa tu voto, porque si no, perdemos todos. Yo quisiera que los políticos cumplan con su palabra. El resultado de las elecciones presidenciales del próximo domingo será respetado. Y si ellos no lo respetan, nosotros haremos que se respete. Hay solo dos opciones. Uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará
con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos, todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años. Delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Esta Navidad de verdadero renacimiento para nosotros. Con el Niño Dios nace una patria nueva. Presidente constitucional de la República. Señor presidente y vicepresidente del Congreso Nacional. Señores representantes de los altos poderes constitucionales de la República. Excelentísimo señor nuncio de su santidad, decano del cuerpo diplomático, y excelentísimos señores embajadores y honorables encargados de las misiones diplomáticas aquí presentes. Señoras y señores, esta solemne celebración, la última del siglo, coincide con una hora menguada de la patria. Es una hora triste, tensa, bochornosa, preñada de peligros y de amenazas para los que queremos vivir en libertad y democracia bajo el imperio de la ley. No es hora de historias pasadas. La historia se está haciendo aquí y ahora. Es la circunstancia la que nos exige seguir el ejemplo de los próceres que firmaron la Declaración de la Independencia, de los que fundaron las bases y sentaron los principios de un Estado constitucional, en el cual la ley respetase la libertad y el honor, como decía una cancioncita que andaba por ahí corriendo en las calles de la Caracas entonces. Es la hora de hacer verdad el himno que hoy cantamos. Es hora de hacer como ellos, no de hablar de ellos, porque si no, seguiremos cantando que el vil egoísmo otra vez triunfa. Increíble, pero es cierto. En Venezuela se esfumaron 200.000 millones de dólares en 20 años. ¿Y dónde están?, me preguntaba el presidente Castro. En las cuentas, en el exterior, de casi todos los que han pasado por el poder en Venezuela. Civiles y militares, que se enriquecieron al amparo del poder. Salió barato. 10 años por destruir una nación. Con el dinero que pagó en comisión Raúl Gorrín, pudieron comprarse todas las vacunas de todos los niños venezolanos. Podían igualmente comprarse, me dicen los expertos, más de 400.000 tratamientos para los enfermos de cáncer. Y se podría haber comprado alimentos para todos los venezolanos en una buena parte del tiempo. No poca cosa estamos hablando. Tenemos nosotros información, y que pudiéramos más adelante proporcionarlo, de que solamente este señor, quien es dueño de un medio de comunicación, que tenemos que ya nombrarlo con nombre y apellido, como lo hicimos en el pasado, y más adelante estaremos mostrando las situaciones que hacíamos, pudo haber hecho, a través de estas mismas transacciones, ejecutado más de 7.000 millones de dólares. Solamente este señor. Y entre una de las declaraciones que daba el señor Andrade, decía de que habían otros más que habían estado involucrados, inclusive durante y antes de él. Yo lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy con toda responsabilidad. Las transacciones que allí se efectuaron pasaron los 7.000 millones de dólares, solamente con el caso de Gorrín.
Y hay pruebas que en su momento van a salir a la luz pública, que nosotros conocemos y que va a ser reconocimiento público. O sea, por ese $1.000 millones que hablaba por soborno y extorsión, que hablaba Andrade, resulta que en las negociaciones o las transacciones con PDVSA superaba esa cifra y puede alcanzar hasta los $7.000 millones. Gorrín era solamente uno de los 3 que están involucrados en la trama que por lo menos Andrade está en este momento develando en los Estados Unidos. Por eso es que cuando hablamos de $7.000 millones, no solamente hablamos de la corrupción o de la trama de corrupción entre el señor Gorrín y Andrade, sino que estaríamos hablando también de Gorrín y Andrade, Claudia Díaz y Eric Malpica Flores. Que Eric Malpica Flores en toda esta trama ha salido quizás ileso. Sí, algo más o menos ileso, pero la verdad es que está vinculado también a la trama de corrupción, porque él pues en las funciones que estuvo al respecto pues también se sigue practicando, o se practicó hasta hace poco, el mismo modus operandi para ser beneficiado en este control cambiario que el régimen ha mantenido durante 15 años. Sí, en el caso de Gorrín, pero lo que nosotros hemos denunciado, que era prestarle a PDVSA bolívares para que PDVSA le pagara con dólares, ¿no? Este señor Gorrín también hizo transacciones con él, ¿no? Con este señor, con Eric Malpica Flores, y también tendrá que dar cuenta a la justicia, ¿no? Y como hay todo un entramado de cómo llevar este dinero también hasta la jurisdicción de los Estados Unidos, pues seguramente pues también va a generar también algún tipo de delitos de acuerdo a la justicia y a las leyes, ¿no? Con las que ellos están haciendo este entramado judicial, o todo lo que tiene con la Administración de Justicia norteamericana y las leyes, ¿no? Que ojo, y lo dijimos el día de ayer, es justicia que es negada en Venezuela. Si aquí en Venezuela existe ese Estado de Derecho, esto que está sucediendo en los Estados Unidos, que está sucediendo en España, debería estar sucediendo en Venezuela. Por cierto, quiero aprovechar la oportunidad. Nos llama poderosamente la atención cómo el que se hace llamar fiscal general de la República hace la solicitud de extradición de Andrade, pero no llama a compadecer a Gorrín ante el Ministerio Público. ¿Cómo comienza Raúl Gorrín en el mundo de la corrupción? Bueno, primero comienza con Hugo Chávez Frías, donde ahí estuvo la oportunidad de conocer a Alejandro Andrade, donde estuvo la oportunidad de hacer todos los negocios que él hacía en el gobierno de Hugo Chávez, hasta llegar a tener la oportunidad de él postular a la enfermera de Chávez para que tuviera encargos donde él podía hacer todo su trabajo de corrupción. Acabado esa relación, muerto Hugo Chávez Frías, entonces se relaciona con la mano que mece la cuna en Miraflores, que es la señora Cilia Flores. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí están 200 millones de dólares recibieron los chamos, se dice, los chamos de Cilia Flores, o sea, lo recibió Josel Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Jojual Gavidia Flores, recibieron de un negocio que se hizo donde ellos tuvieron que ser compensados en ese negocio. ¿Esos serían sobrinos de Cilia Flores? No, señores, estos son los hijos de Cilia Flores. Los sobrinos de Cilia Flores son los que están allá por narcotráfico. Estos son los hijos de Cilia Flores. Son dos cosas diferentes. Ahora, fíjense ustedes, entonces quiere decir que la señora Cilia Flores tiene un poder sobre el señor Gorrín, y que el señor Gorrín hace todo lo que hace gracias al apoyo de la señora Cilia Flores y por supuesto de Nicolás Maduro, porque en el expediente que se le lleva al señor Gorrín en los Estados Unidos, en este expediente aparecen mucho las conversaciones donde se dice que él, óigase bien, que él en todas las partes de los negocios donde él hacía en Estados Unidos y en Suiza, él nombraba mucho a Nicolás Maduro como apoyo, o sea, que no te preocupes, vamos a hacer esta transacción, vamos a hacer este negocio, que nuestro jefe allá en Venezuela vamos a tener todo el aval de él, o sea, que también lo sabía el señor Nicolás Maduro. Esto quiere decir que entonces esta banda no es de Raúl Gorrín solo y de Gustavo Perdomo, esto es una banda dirigida, o que dirigió de la corrupción, dirigida por Nicolás Maduro y por el señor Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, aclarémosles que este señor que llegó de ser estudiante, de haberse graduado de la Santa María como penalista, de la noche a la mañana primero tuvo tener el título de la banda Los Enanos, donde ellos tuvieron toda una historia con Danilo Andes, donde ellos chantajeaban, donde ellos amenazaban, banda que también la conoce y que conoce muy bien a Raúl Gorrín, que es el caso del señor José Vicente Rangel, que también sabe cómo funcionaba esa banda y cómo era que este señor Raúl Gorrín tenía todo un poder. Después que el señor, ese poder en el Tribunal Supremo de Justicia, que también la sabe y la conoce, el señor Michael Moreno, que también se queda callado, en este caso, por supuesto, están nerviosos. Inherentes al cargo, verificando verificando
Michael Moreno es miembro del mismo equipo o es subordinado de Gorrín, de este empresario entre comillas, dueño de Globovisión. Tiene mucha influencia sobre la pareja presidencial, sabe mucho, es socio también, guarda el dinero, sabe dónde han ocultado el dinero que se han robado el erario público. No me cabe la menor duda que Michael Moreno llega a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia a instancias de Gorrín para acumular poder dentro de el gobierno nacional y poder entonces darle rienda suelta a sus planes que no los conozco muy bien, pero lo que he visto y lo que puedo evaluar es que él ha venido acumulando poder, ha venido penetrando a la Asamblea Nacional actual. Él se jactaba, Gorrín, de decir que él tenía una fracción de diputados, tanto en la Asamblea Nacional actual como en la Asamblea Nacional Constituyente, decía que eso le respondían a él directamente. Nos da vergüenza que en el mundo entero los titulares sean que unos bandidos, llámese Gorrín y Andrade como muchos más, y hay que nombrarlos con su nombre y apellido. Porque en ningún país del mundo un dueño de medio de comunicación que reparta $1.000 millones puede ser una persona humanista. Ir a un estudio de Globovisión a dar opinión política es igual que tomarse un whisky en una fiesta de un corruptor. El caso Alejandro Andrade es una repugnante radiografía de la dictadura en Venezuela y del Estado criminal que ha construido. Andrade pasó de custodio de Hugo Chávez a presidente de la Oficina Nacional del Tesoro y luego a presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, un ascenso meteórico a partir del cual llevó adelante un esquema de corrupción y lavado de dinero que lo hizo multimillonario, con jet privados, caballos de competición y una colección de relojes de lujo a su nombre, entre otros lujos. Como tantos otros altos jerarcas del régimen, expresa un patrón común: amasan su fortuna ilegalmente en Venezuela para luego emigrar y vivir en la opulencia y el exceso. No fue en Venezuela, sino en Estados Unidos, donde Andrade se enfrentó a la justicia y donde cumplirá pena de cárcel. El caso de Andrade llevó a la investigación de otro multimillonario, Raúl Gorrín, hoy prófugo de la justicia estadounidense. Está acusado de 9 cargos de lavado de dinero y con bienes confiscados por valor de $77 millones. Gorrín es propietario del medio de comunicación Globovisión. Este medio era originalmente independiente y crítico del chavismo, pero ante el acoso del gobierno, sus dueños se vieron obligados a vender. Así fue adquirido por el Grupo de Seguro y Bursátil de Gorrín y su socio Gustavo Perdomo en mayo de 2013. Tras la elección que llevó a Maduro a la presidencia, desde entonces su línea editorial está firmemente alineada con el gobierno. A través de la investigación de Andrade Gorrín y su esquema de lavado han surgido los nombres de muchos beneficiarios. En el mismo esquema de corrupción están también mencionados el asesor financiero Matías Krull. Este venezolano alemán fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el lavado de $1.200 millones. También Francisco Convit Curuciaga y Leopoldo Bentancur López, accionista de la empresa Derwitz Associates, señalada de corrupción en el sector eléctrico de Venezuela. Y el banquero Gabriel Jiménez Aray, quien participó utilizando un banco que adquirieron para lavar dinero. Esta es una radiografía de lo que es Venezuela hoy, un estado criminal. Las actuaciones judiciales hablan de actos de corrupción. El término tiene validez legal, pero es insuficiente para describir esta tragedia. Se trata de un saqueo, un país desvalijado por una organización criminal en control del Estado, un Estado mafia. Los venezolanos son por eso huérfanos. Viven en un país ocupado por una fuerza criminal, sin protección alguna, abandonados a su suerte, forzados a emigrar. Es nuestra responsabilidad de la comunidad internacional trabajar para proteger a los venezolanos. Debemos aunar esfuerzos, recursos, voluntades políticas y estrategia de todos los gobiernos de bien para rescatar al noble pueblo venezolano de tanta infamia. Desde mi posición como secretario general podrán siempre contar con mi voz contra la corrupción y la impunidad, porque estamos convencidos de que la corrupción, además de un delito despreciable, es una amenaza para la democracia, es un mal que socava la confianza de los ciudadanos, es un atentado a los derechos humanos del pueblo. La corrupción y la impunidad no deben tener cabida en el conjunto de principios y valores de nuestras sociedades. Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional,
invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciere, que Dios lo premie, sino que os condenen.